¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Bogar. y con Amilcar. Tenemos otro episodio, un nuevo mes, ya estamos en octubre y estamos, aparte de contentos, ya se supo quién fue el ganador del libro de la dinámica del mes pasado. En próximos mensajes les vamos a dar a conocer cuál va a ser la dinámica de octubre para que se puedan ganar otro libro. Pero en esta ocasión, ¿de qué vamos a platicar, Bogar? El día de hoy vamos a hablar de un libro que seguramente mucha gente ha leído y que no, esperemos que le llame la atención para que lo hagan. Es El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger. Librazo. Librazo. Que además de todo está escrito en una época después de la Segunda Guerra Mundial, si no me falla la memoria, en una época pues de reconstrucción, de bastante crisis en la sociedad, después de todos estos años que había durado la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que tuvo, y pues el periodo de reinsertarse en la dinámica económica, de reconvertir todas las fábricas que estaban encausadas hacia la industria bélica, transformarlas para poder darle un nuevo giro a la economía y la reconstrucción, sobre todo de Europa. Y es en ese contexto que viene este libro y probablemente todo lo que también inspiró la historia por parte de J.D. Salinger. Sí. ¿Qué podríamos decir? Bueno, antes de comenzar con la historia, también me gustaría comentar que además de platicar de este libro, la idea también es platicar acerca de algunos datos curiosos. Claro, ¿okay? Buenísimos. Entonces, primero vamos a hacer un recuento del argumento de la historia. Hace unos episodios, por aquí les va a salir el episodio, o al final les va a salir el episodio donde mencionábamos a Gabriel Guía con bueno, es el personaje de La Tumba, ¿te acuerdas? Ajá, exactamente. De José Agustín, y yo hacía una similitud con el personaje de este libro que se llama Holden Caulfield. Y bueno, el chico también tiene 16 años. Empieza el libro con que le anuncian que va a ser expulsado, que ya fue expulsado del colegio donde está, pero es de estos colegios donde iban a dormir, tenían como estancia, pues. Exactamente, como campus, ¿no? Que se quedaba. Entonces es fin de semana y él a partir del miércoles se supone que tiene que regresar a su casa en la ciudad de Nueva York. Y entonces la historia empieza en que decide en ese momento abandonar la escuela anticipadamente, pero sin la intención de llegar tal cual a su casa, porque no quería enfrentar a sus padres ante un nuevo, digamos, fracaso, por así decirlo, porque ya lo habían expulsado de otras escuelas. Porque además duda, ¿no? O Duda, sea, en varias sí. ocasiones duda si llegar o quedar o no llegar, y luego hace historias de qué es lo que puede hacer si no llega a su casa, y luego finalmente dice, bueno, pero si me voy, ¿qué pasa con mi hermana? Porque realmente era el lazo de afecto que tenía fuerte, su hermana. Sí, correcto. Y sobre todo esto que mencionas, la duda, el quedarse pensando mucho tiempo, es parte de lo que se ve en el libro. Otra es un poco, no sé si llamarlo antisocial, pero más bien como inadaptación, ¿no? Y que claro, también se ve mucho en Gabriel Guía de La Tumba, por eso yo hacía esta similitud. Tiene un compañero de cuarto con el que, o sea, lo molesta, se terminan peleando, aparece otro compañero de la escuela con el cual también tiene ahí como cierta rivalidad. De ahí decide empezar su camino visitando a alguna amiga con la que al parecer salió en algún momento. También se termina peleando con ella y, como bien mencionas, la historia por ahí gira también en que la única digamos, relación afectiva que lo mantiene, pues por ponerle un término, lo mantiene cuerdo, es la relación con su hermana, con su hermana menor. Entonces, hasta ahí creo que vamos a dejar el argumento del libro, porque es muy interesante. Yo lo leí por primera vez más o menos en el mismo entonces que leí el de La Tumba, y probablemente este es uno de los libros que más he leído, o el que más he leído en toda mi vida. Lo he releído como, pues justamente hace la última vez, tendrá un año apenas. Entonces, me gusta mucho la historia.
Pero ahorita, antes de pasar o sea, ya terminar de contarles, me gustaría más bien darles algunos datos curiosos acerca de este libro. Porque sí son bastantes. Me estaba platicando Bogart antes, y de hecho lo leímos también en el círculo de lectura, y salieron algunos detalles que llaman la atención porque realmente el argumento de la historia no se orienta hacia lo que vamos a escuchar en un momento, pero a mí me sorprendió saber que varias personas tomaran este tipo de decisiones después de haber leído el libro, porque a mí en ningún momento me pareció que tuviera esa temática Sí. para poder incitar esto que nos va a platicar Bogart. Sí, quizá uno de los datos curiosos que ya no son tan curiosos para muchos porque ya lo conocen es que al parecer inspiró a algunos asesinos o algunos delincuentes tal cual a cometer, ¿no?, estos actos. El asesino de John Lennon lo llevaba justo en sus ropas cuando lo hizo, y mientras esperaba en la estación de policía lo sacó y se puso a leerlo tranquilamente. Cuando le toman su declaración, entrega el libro y firma: esta es mi declaración. Y en algún momento también dice que este chico Holden Caulfield, o sea, era su personalidad, bueno, una parte, y la otra parte era el diablo. Otro asesino de una actriz también dijo que se sentía completamente identificado con el libro y que de ahí había sacado sus intenciones. Y en un intento de homicidio, uno de los, perdón si no me acuerdo completamente, creo que era un presidente de Estados Unidos o alguien importante de la política de Estados Unidos, también dijo que se sentía completamente identificado y que era un seguidor, ¿no?, obsesivo de este libro. Y como bien mencionas, yo tampoco le encuentro, o sea, esa relación. Si acaso, y lo platicaba con Amílcar, me ha parecido, ya no quizá la última vez que lo leí o las últimas veces que lo leí, pero siempre me pareció que el protagonista, al irte contando la historia, se perdía. Empezaba queriendo contar algo y de repente ya se estaba yendo, se desviaba por completo. Y quizás esa es la única parte que yo pensaría, ¿no?, que el libro te puede como llegar a estresar, esa cantidad de cosas que te va contando sin detenerse tantito, sin hacer ciertas pausas. Claro, yo entiendo la inadaptación del personaje, que no se siente cómodo pues, prácticamente en ningún lugar, ni con sus amigos, ni con sus papás, ni con la chica con la que sale, ni con el resto de los personajes. Realmente no se siente cómodo, establece una relación cercana, pero finalmente busca la manera de sabotearla. Correcto. Y generar un conflicto que desencadena en que ya no lo quieren ver y lárgate y tal. Sí. Entonces esa parte de la inadaptación la entiendo, Sí. pero de eso, para mí realmente, que lleve a tener un espíritu asesino, Claro. pues no le veo realmente el sentido, pero pues no tiene tanto que ver con la forma en la que lo vemos nosotros. Claro. Después de la lectura, ¿no?, sino esta perspectiva y la forma en la que se inspiran otras personas, tal vez desde la inadaptación. Claro, pero fíjate que en ese sentido lo que estás mencionando tampoco entraría esa parte de dónde podrías decir que Holden Caulfield tenía como ciertos instintos asesinos, porque incluso y otro de los datos curiosos en este caso, el título, El guardián entre el centeno, hace referencia a que él menciona que lo que le gustaría hacer en la vida es ser este guardián escondido, digamos, en el campo, ¿no?, de centeno, donde después de un precipicio, bueno, más bien antes del precipicio, él estuviera cuidando de que los niños que jueguen ahí no se caigan. Que no se caigan. Entonces eso es lo que, según él, más alegría le daría. Y en ese sentido del dato curioso, es que la primera traducción aquí en Latinoamérica era El guardián oculto, y después la cambiaron por El guardián entre el centeno, y Salinger decidió que esa era la traducción que se iba a quedar. O sea, ya no dejó que se regresara a la anterior, que muchos, sobre todo analistas literarios, decían que quedaba mejor El guardián oculto, pero Salinger dijo, no, se va a quedar El guardián entre el centeno, y ese es el título que ha tenido. Bueno, el guardián tenía otra palabra, creo que no tenía entre el centeno, pero después quedó que esta era la buena y ahí se quedó. Otro de los datos curiosos de este libro es que el autor fue lo único que escribió. No escribió más obras, no escribió más novelas.
de alguna manera se sintió abrumado por la fama, por el éxito que tuvo el este éxito libro. repentino. Exactamente. Y luego ya no así de, ¿qué puedo escribir que le llegue al siguiente? Y decidió que no, o sea, jamás volvió a escribir nada. Otra de las cosas es que fue publicado como libro en el 51, pero anteriormente salió como una serie de relatos, bueno, o sea, fue saliendo por partes entre el 45 y el 46, unos cuantos años antes. Y otro dato importante, curioso, es que no hay película. Salinger nunca quiso que se filmara una película. Entonces, por lo tanto, aquí, si recuerdan el episodio de la semana pasada, hablábamos de películas y así. Pues de esta, tal cual, de esta obra, no van a encontrar la película oficial. A menos que ustedes la quieran hacer independiente y la suban a alguna plataforma y ya la podemos comentar aquí nosotros. Y hay unos detalles relacionados con esta etapa del personaje, de la adolescencia, que pues es relevante para todas las personas que nos están viendo, que están en la adolescencia o los que ya lo pasaron, pues por supuesto que se identifican o recuerdan todo lo que hacían en ese momento, que pues sí, hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, que no nos gusta lo que sucede, tenemos cierta o gran rebeldía por todo lo que ocurre. Y pues esa no fue la novedad con nosotros, ¿no? Fuimos adolescentes, compartimos un montón de historias y le preguntaba a Bogart si en algún momento se escabulló de su casa o entró en algún lugar así como lo hace en alguna parte el personaje, y esto fue lo que me contestó. Le dije que más que escabullirme tal cual, para entrar a algún lado, me salía, o sea, lo hacía de mi casa cuando ya, por ejemplo, a cierta edad nos ponían, bueno, a mí en mi caso me ponían una hora de llegada, entonces yo llegaba a mi casa, avisaba que ya estaba ahí, y cuando se supone que ya estaba dormido, me salía sin que se escuchara nada. Y después, bueno, ahí sí tenía que entrar nuevamente y hacerlo completamente en silencio. Tenías el don de la ubicuidad. Estabas en tu cama y en una fiesta. Así es. Y además también tenía el don de verdad meter la llavecita y hacer que girara y cerrar, bueno, abrir y cerrar la puerta sin que se escuchara, porque el cuarto de mi mamá y de mi abuela en ese entonces, pues estaba muy cerca de la entrada, ¿no? ¿Y de verdad crees que no te escuchaban? Yo creo que sí escuchaban, decía, bueno, ya llegó. Claro, o incluso también desde que me salía, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, ya se salió, esperemos que no le pase nada y listo, ¿no? Cosa que no se lo recomiendo a los jóvenes que nos estén diciendo, mejor platiquen, pongan reglas y cúmplanlas entre todos y listo, ¿no? Así es. Sí me acuerdo de una vez que nos escabullimos en conjunto, que fuimos a la playa y estábamos en la fiesta platicando y todo, y alcanzamos a escuchar que había música cerca, estábamos allá en Casitas, ¿te acuerdas? Y decidimos acercarnos y nos metimos a la fiesta como si nada, ya nos colamos, era una fiesta religiosa, realmente no había alcohol. Pero espérame, porque antes de, o sea, la anécdota chistosa aquí es, nosotros estábamos, como dices, en la playa, a lo lejos se veían luces y se veía que estaba bueno el ambiente, y dijimos, oigan, pues vamos para allá, ¿no? Ya creo que ya nosotros ya no teníamos muchas chelas y dijimos, ya no había, ya no teníamos nada. Y entonces dijimos, pues vamos a meternos, llegamos bailando para que no se den cuenta, ¿no? O sea, para que estemos en el mismo ambiente. Para empezar, nosotros llevábamos traje de baño, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Playera, tal vez. Y la gente que estaba ahí estaba bien vestida. O sea, quizá no traje, pero al menos ropa más de fiesta. Entonces nosotros nos metimos así que según nadie se iba a dar cuenta de que estábamos ahí de inmediato. Nos vieron. Y de hecho, ¿te acuerdas que el señor que estaba haciendo toda la locución se dijo, un aplauso para los colados? Entonces, dijo, porque empezaron a hacer que bailara la gente, ¿no? Que baile doña Juanita, y ya bailó doña Juanita, y que baile don Bruno, y bailó don Bruno, y de repente, y que bailen los colados, y todos nos voltean a ver nosotros. Ya se dieron cuenta. Pero seguimos bailando, la verdad es que seguimos bailando, nos aplaudieron, hicimos ahí contacto con 2 que 3 personas y de repente, oigan, ¿y dónde tienen las cervezas? Y nos dicen, ay, no, es que nosotros no tomamos porque era una fiesta sí, era religiosa, ¿no? Sí, exactamente. Y por lo tanto no había alcohol, pero la verdad es que estaba muy animado el ambiente. Sí. Y ese es nuestro intento de... Nos quedamos un rato, nos escabullimos y finalmente, bueno, ya nos salimos, no hubo ningún problema, regresamos igual por la playa hacia donde estaba nuestro campamento. Y tal vez esa fue una de las historias, digo, ya fue un poquito más adelante de la adolescencia, pero como recuerdo de un apartado en donde nos escabullimos, pienso que funciona bastante bien, sobre todo de esta cuestión de insertarse en una dinámica en la que no nos invitaron,
y formamos finalmente parte bastante agradable, ¿no? Pasamos un buen rato, que era el propósito de divertirnos. Oye, y en este asunto de los datos curiosos, a mí me gustaría preguntarte si hay algo que creas, que digo, obviamente las personas que somos cercanas a ti lo sabemos, pero algún dato curioso que quieras compartirle a nuestros amigos en YouTube acerca de tu vida. Claro, un dato curioso, y eso con respecto a los viajes, por ejemplo, Bogar y yo sí lo tenemos en común también, este periodo de la amistad en donde no estuvimos en las mismas ciudades. Yo tuve la oportunidad de vivir en Francia, estuve en París 1 año y algunos meses, viviendo aquel sueño parisino, y esa fue pues una experiencia que ya en su momento iremos hablando poco a poco de esto, pero también lo comparto con Bogar porque él estuvo 10 años, si no me falla la memoria. 9 años y medio. 9 años y medio. En la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida. Entonces, esa experiencia es algo más que nos une y trabaja sobre esta amistad y complejidad de las historias que podemos compartir y que también venimos aquí a platicarles a ustedes. Ya, pues iríamos cerrando. Ahorita ese es un detalle nada más para que llame la atención. Luego les platicamos las historias de París y de Mérida. Pero, ¿tenemos algo para cerrar? Pues nada más, la última pregunta que te quiero hacer es si en algún momento te llegaras a escabullir de tu casa y decir ya no quiero estar más aquí, ¿a quién sería, a quien sí le contarías? Y esto haciendo la referencia de que en el libro, como mencionabas, Holden le dice a su hermanita. Yo creo que a mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, sería la persona así, escabullirme y decirle, oye, en el momento, ¿no?, de la adolescencia, salirme y decirle, ¿sabes qué? Se llama César. ¿Sabes qué, César? Está así, ya me voy. ¿Tú? Yo probablemente a mi sobrino Álvaro Cherokee. Ajá. Sí, creo que desde que supe que iba a llegar, traté de estar lo más cercano posible, a pesar que estaba en la ciudad de Mérida, y cada vez que venía siempre tenemos esa conexión. Y justamente hace unos días le decía, tal vez tú no te acuerdes, pero yo te llevaba aquí, hacíamos esto, y te llevaba al parque y me acompañabas y te la pasabas re bien conmigo. Y esa conexión creo que la seguimos manteniendo, a pesar de que ahora ya empiezan estos temas un poco de adolescencia y rebeldía. Pero sí, Álvaro Cherokee. Perfecto. Pues hay una frase, ¿no? Sí, amigos, lean, acérquense a los libros, un cómic, la Biblia, lo que sea, pero lean. Exactamente, recuerden revisar El Guardián en el Centeno, sus próximas lecturas. Y si tienen algunas recomendaciones que hacernos, lo pueden escribir en la parte de abajo. Nosotros eventualmente lo podríamos leer y compartirlo con ustedes. Eso es todo lo que tenemos en este primer episodio de octubre. Recuerden que esto fue Tirando Libro. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y pues nos vemos en el siguiente libro.